Ok, intento número 525.77.0. Buenos días, hoy vamos a ver la diferencia entre sí, no y si no. Mi nombre es Laura y esto es español en 3 minutos, más o menos, supuestamente, en teoría. Para empezar, sí con tilde significa yes. Sí sin tilde significa if. La expresión que vamos a ver hoy utiliza sí sin tilde, if. Olvidaros de yes. La diferencia entre si no y si no. Os pongo un ejemplo. Con si no comes, tendrás hambre. Con si no me gusta la carne, sino el pescado. ¿Ves la diferencia? Si todavía no la ves, no te preocupes. Vamos a traducir las frases. Si no comes, tendrás hambre. If you don't eat, you'll be hungry. No me gusta la carne, sino el pescado. I don't like meat, but rather fish. ¿Ves la diferencia? Si no, por separado, significa if not. Es ese condicional. Si no, todo junto significa but o but rather. Rather. I don't know. El caso es que no son lo mismo. Si no, se utiliza en frases condicionales. Si no comes, tendrás hambre. Y si la frase tiene sujeto, el sujeto va en medio de si no, en medio. Si María no come, tendrá hambre. Si no, todo junto, sin embargo, se puede utilizar de varias maneras, pero es fácil. Puedes contrastar algo positivo con algo negativo. No me gusta la carne, sino el pescado. También se usa para excepciones. No lo sabe nadie, sino tú. Y también se usa para decir solamente, únicamente o tan solo. Por ejemplo, Juan, te pido si no que me escuches un momento. Y ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado este video y que os haya servido para algo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!